Buenas noches. Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar con nuestra sesión de investigación educativa, ¿sí? Entonces, ya vimos, estamos avanzando por partes. En la sesión anterior vimos cuáles eran las fases de la investigación-acción en el aula, ¿verdad? Pero hoy día vamos a trabajar un tema vamos a trabajar parte por parte y ustedes van a ir, conforme vamos avanzando, ustedes van a ir trabajando, ¿no? Su producto que va a ser hasta el fin del ciclo, ¿no? Entonces vamos a terminar con un producto. Así es que, chicos, tomamos mucha atención para ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Nosotros dijimos la sesión anterior, ¿cuál era la primera parte que nosotros realizamos para hacer una investigación-acción? ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Manuel. ¿Vas a participar, Manuel? Erika. A ver, estimados estudiantes, yo creo que en este proceso formativo nosotros tenemos que ponerle de nuestra parte, porque todo lo que estamos trabajando nos va a servir para nosotros afrontar, ¿no? Con éxito nuestra labor que cuando salgamos a ser docentes, cuando hagamos docencia. Entonces nosotros tenemos que ponerle ese gusto por aprender, por querer trabajar, porque no me parece bien que hagamos una sesión y para la siguiente sesión ya no nos recordemos o no participemos, ¿no? Porque es muy importante participar en estas reuniones que tenemos, ¿no? Entonces, les pido por favor que sea más participativo, que hablemos, o no están en la sesión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser docentes si no estamos escuchando o no participamos, no nos informamos más, ¿no? Entonces yo les invoco, ¿no? A ser más, a tener una participación más activa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quiénes están? A ver, están Erika, Carmelinda, Manuel, María, Rosa, ¿no? Entonces, ya, bueno. Entonces, la primera fase de una investigación, cuando nosotros vamos a empezar hemos pensado en hacer una investigación, entonces nosotros lo primero que dijimos que íbamos a hacer es una observación, ¿no? Observación del espacio donde posiblemente se aplique o se haga la investigación, para ver cuáles son esos sucesos, cuáles son esos hechos o cuáles son esas situaciones, problemas, ¿no? En la cual no se nos permite avanzar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer diferentes acciones para poder mirar con nuestra lupa, ¿no? Con esa lupa que tenemos, ¿no? De nuestra mirada, para poder identificar, ¿no?
qué es lo que está pasando y cuáles son los problemas que existen aquí para poder hacer la investigación, ¿no? Entonces, en una escuela nosotros vamos a observar la cultura escolar, la práctica educativa cotidiana, las experiencias de aprendizaje, los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, qué es lo que quieren aprender los estudiantes, ¿no? Y en esta parte nosotros mismos empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿por qué estará sucediendo todo lo que está sucediendo? ¿Por qué no aprenderán mis estudiantes? ¿Serán mi práctica? ¿Serán los estudiantes? ¿Qué es lo que o no les gusta? ¿No les gusta lo que nosotros hacemos? Entonces son cuestionamientos que uno se va haciendo para poder encontrar y no poner el ojo en aquella situación que sea de interés ¿no? Para poder transformar y cambiar y mejorar la situación en la que están, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observamos, ¿no? Una vez que observamos, vamos a hacer el siguiente paso, o sea, vamos a hablar sobre todo de la parte del diagnóstico. En esta sesión vamos a hablar del diagnóstico, ¿ya? Entonces, nosotros al mirar y observar el espacio donde nosotros estamos donde vamos a hacer la investigación, nosotros vamos a hacer, lo primero que hacemos es identificar el problema, ¿no? Dice, ¿qué situaciones están afectando sus aprendizajes? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? ¿Qué situaciones están afectando sus aprendizajes en nuestra comunidad? Y realizamos un listado de problemas. Y esto sí lo van a hacer ustedes, cada uno en su lugar, en sus espacios. De esta forma ya estamos empezando a plantear, ¿no? El problema que vamos nosotros a trabajar. Cada uno de ustedes va a plantear un problema y ese problema lo vamos a trabajar hasta el final, con todos los pasos. ¿Sí? Por eso tenemos que estar ojo, pestaña y ceja. Si hay dudas, preguntar, porque si no si no preguntan, las dudas se quedan, entonces ustedes van a estar preguntando a otros profesores y de repente, como no están llevando estos procesos, entonces puede hacer que no responda a sus preguntas o a sus dudas, ¿no? Aquí es donde vamos a plantear nuestras dudas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a identificar los problemas que existen en nuestra comunidad, en el lugar donde estemos, ¿no? Y vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué situaciones de mi contexto, de mi escuela, de repente los que están en escuela lo pueden hacer en su escuela, los que no están en su escuela, no tienen escuela aún, solamente son estudiantes de educación, entonces pueden mirar en su contexto, ¿no? Y en ese contexto ustedes van a identificar diferentes problemas que de alguna manera están afectando a que los estudiantes no estén aprendiendo, ¿sí? Escuchen bien, alguna situación que esté afectando para que los estudiantes no estén aprendiendo, ¿sí? Y hacen un listado de problemas. ¿Listo? Muy bien. Segundo paso, definimos el problema. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado el problema, ya definimos un problema. Dice, es un problema. ¿Qué es un problema? Es una situación, dice, de inconveniencia, de estado negativo o insatisfacción que no puede ser resuelto en forma autónoma por los propios afectados. Requiere diseñar una estrategia que combine diversas acciones, ¿sí? Ese es un problema. A ver. Erika, ¿te queda claro la definición de problema? Erika. Rosa Navarro, ¿te queda claro la definición de problema?
María Zavala. Dice, se puede manifestar por la carencia de algo bueno, ¿no? También otra definición de problema es que se puede manifestar por la carencia de algo bueno, por la inexistencia de algo malo. A ver, ¿alguien me puede decir qué entienden por esto? Hoy día están dormidas. Entonces, si no responden, solamente voy a hablar, ¿ya? Si así les gusta aprender, bueno, entonces pues solamente me voy a dedicar a hablar. Dice, también se puede identificar un problema ante una oportunidad de desarrollo no aprovechado. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Si hay una oportunidad en un contexto, por ejemplo, se va a implementar una biblioteca, ¿no? Llega alguien, una ONG o el Ministerio de Educación dice vamos a implementar una biblioteca, ¿sí? Trae libros hermosos, preciosos, unas lecturas pero así maravillosas, ¿no? Y resulta que en la escuela nadie lee, ¿sí? Nadie lee. El docente no promueve la lectura, los chicos no les gusta leer y los padres mucho menos. Entonces ahí surge pues un problema, ¿no? Hay un gran problema. Escaso, ¿no? Hábito o gusto por la lectura por toda la comunidad educativa. Entonces, eso puede ser un problema para nosotros poder trabajar y hacer una investigación, porque no leen, ¿no? Ahora, nosotros al plantear el problema, dice, no confundir el problema con la falta de una solución. Por ejemplo, acá yo les pongo un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Uno que es cómo debe plantearse y uno cómo no debe plantearse. Dice, hace falta computadoras para que los estudiantes puedan recibir sus clases, ¿no? Hace falta. Ese problema podrá ser solucionado, por ejemplo, en este caso, por la escuela o por los padres de familia. Y si se soluciona, solamente necesita plata, ¿no? Solamente necesita dinero. Compro la computadora y asunto solucionado. No hay más cosas que hacer. Sin embargo, miren el siguiente ejemplo. Alta tasa de estudiantes desaprobados en el 2020. Ahí hay otro problema, ¿no? ¿Verdad? Hay una alta tasa de estudiantes que han desaprobado. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Entonces nosotros tenemos que investigar y analizar para ver cuáles son esas causas, por qué los estudiantes, la gran mayoría ha desaprobado, ¿no? Por ejemplo, ese problema se soluciona con una sola acción. No, necesitamos más saber qué ha sucedido, cuáles son las causas y cuáles serán las consecuencias, ¿no? De que los estudiantes han salido desaprobados. Siguiente, a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este proceso dice, primero se identifica una situación problemática, por lo general compleja, que implica más de un problema, ¿no? Y luego si nosotros planteamos una situación grande donde se pueda desagregar varios problemas, entonces dice, se analiza y se desagregan los problemas de dicha situación. O sea, hay una situación, por ejemplo, si nosotros ahí diríamos, en el ejemplo anterior diríamos, por ejemplo, en la comunidad de lobitos, por ejemplo, en la comunidad de lobitos, ¿no?
los estudiantes son de bajos recursos económicos, no cuentan con, con computadora en el hogar o celulares con internet, con conexión a internet, no, esto está puedan avanzar en sus aprendizajes. Por lo tanto, hay una alta tasa de, de estudiantes desaprobados, ¿no? Entonces, es una situación que estamos describiendo, que está sucediendo. Entonces, como yo estoy describiendo una situación grande, a partir de esa situación yo voy desagregando en situaciones y voy mirando cuál de esas situaciones puedo trabajar como en una investigación, ¿ya? Por eso dice, se analiza y se desagregan los problemas de dicha situación. Luego se identifica el problema principal y se centra el análisis en él. ¿Cuál es el problema principal, por ejemplo, de esa situación grande? Es que se están desaprobando, o sea, no están logrando los aprendizajes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos ese problema es el que vamos a analizar, ¿no? Dice, la formulación debe sintetizar de manera clara la cuestión a resolver, permitiendo identificar los elementos que son importantes. Se formula como un estado negativo. Debe ser susceptible de resolver, dice. Se formula, claro, un 70, como decimos, un 60% de estudiantes han salido desaprobados en el 2020. ¿Es negativo? Sí. Ahora, dice, debe ser susceptible de resolver. ¿Se puede resolver? ¿Es posible? A partir de es posible resolver. No solamente es posible, sino tenemos que resolver este problema porque no podemos permitir que los estudiantes continúen en esta situación, ¿verdad? Y tenemos que ponernos, ¿no?, todo de nuestro empeño, toda nuestra parte para poder ayudar a esos estudiantes y no se queden rezagados, ¿ya? Ahora, luego una vez que nosotros tenemos ya el problema, vamos a reflexionar sobre estos problemas. ¿Cuáles son sus causas y cuáles serán sus consecuencias? ¿Por qué sucederán estos problemas? ¿Cuáles serán las causas? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? Entonces nosotros tenemos que, como investigador, tenemos que ponernos a pensar, a imaginar el problema en sí. A ver, yo digo, a ver, empiezo a mirar el problema, a profundizar en esta situación y empiezo a investigar, a mirar y a analizar. ¿Por qué estará sucediendo? ¿Por qué los niños por qué habrán salido desaprobados? A ver, comienzo a preguntar. ¿Será que no tienen apoyo en la casa? ¿Será que no tienen hábitos de aprendizaje, no tienen horarios de aprendizaje en el hogar? ¿Será que mi práctica las estrategias que yo aplico con él no son claras y no me están entendiendo, ¿no? O lo que yo planteo no les llama la atención? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Entonces, si eso continúa, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar que los niños se van a retrasar, ¿no? Algunos van a abandonar de repente la escuela, se aburren y dicen, ya no aprendo nada y por lo tanto me voy de acá de la escuela. Se van a trasladar a otras escuelas, por lo tanto nos vamos a quedar sin estudiantes en la nuestra, ¿no? Entonces vamos viendo todas esas situaciones, ¿no? Y pensando cómo vamos a solucionar este problema, ¿ya? Ahora, nosotros una vez que nosotros ya hemos seleccionado el problema, ¿no? Ya tenemos, vamos
hemos identificado una diversidad de problemas, entonces vamos a priorizar y vamos a formular el problema, ¿no? ¿Cuáles son aquellos criterios que se utilizan para priorizar un problema? ¿No? Los criterios que se utilizan para priorizar un problema son: las causas son manejables, ¿ya? O sea, yo me tengo que preguntar, ¿sí? Las causas identificadas son manejables, o sea, si el problema que nosotros hemos identificado, las causas que nosotros más o menos hemos identificado, ¿no? Como hemos sido tan exhaustivos, entonces hemos identificado unas causas que sí, pues sí o sí, son las que están afectando, ¿no? Están haciendo que suceda este problema. Entonces, son posibles de solucionar, ¿no? Dice, son posibles de solucionar, son posibles de atenuar, quiere decir que disminuir esas causas. Es viable de acuerdo a las condiciones existentes, o sea, si se pueden hacer o no. ¿Es urgente su solución? ¿Cuál será el impacto en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Sí? Entonces yo les he traído una matriz, ¿ya? En esta matriz nos va a permitir a nosotros valorar. Por ejemplo, si yo tengo más de un problema identificado, entonces con esta matriz, y eso no nos sirve solamente para la investigación-acción, nos sirve para toda investigación cualitativa, ¿sí? Para toda investigación cualitativa o para toda investigación que uno requiera hacer. Entonces, a veces hay instituciones, ¿no?, que se dedican a hacer investigación, entonces ponderan, ¿no?, entre su personal que tienen, el personal capacitado, los científicos que tienen, entonces dicen, ¿cuál de estas investigaciones hacemos? ¿Esta o esta, no? Porque si nos ponemos a hacer todas, entonces no las vamos a hacer bien, entonces tenemos que priorizar una de ellas, ¿no? Entonces, yo les estoy trayendo esta herramienta porque de verdad te ayuda un montón para poder nosotros decidirnos por uno de los problemas para hacer nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, dice, es urgente, este problema necesita ya de solucionar. A ver, por ejemplo, dice, es imprescindible actuar ahora, porque si no actuamos ahora, el problema se puede agravar, ¿no? Entonces, eso tenemos que mirar. Luego, es indiferente, o sea, bueno, si no pasa nada, si no solucionamos ahora, pronto no va a pasar nada. Dice, ¿se puede esperar? Claro, no va a pasar nada, podemos esperar. Entonces, de acuerdo a esa situación, nosotros le vamos dando un puntaje, ¿no? Por ejemplo, 2, 1 y 0. Y en la parte donde les voy a mostrar, en esa parte, ¿sí? Vamos a ir colocando, por decir, si yo tengo 2, 3 problemas, colocamos en la parte uno por uno, ¿no? En forma descendente, entonces ponemos los problemas y vamos colocándole el puntaje. Por ejemplo, si yo veo que el problema que he puesto de ejemplo, que hay un gran porcentaje de estudiantes que han salido desaprobados, entonces yo digo, es necesario ya resolver eso, sino que puede pasar, entonces yo le pongo de acuerdo a eso 2, 1 o 0, ¿no? Muy bien. Ahora, el segundo criterio dice alcance. Este problema afecta a muchas personas en esta comunidad, en esta escuela, en este aula, ¿no? De acuerdo a donde nosotros, en el espacio donde vamos a hacer la investigación. Afecta a muchas personas, afecta a muchos niños, afecta a muchas, en toda la comunidad, decimos, ¿no? O solamente algunas o poquitas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que ver si están
el cuánto por ciento, si está más del 50% de estudiantes que han salido desaprobados, entonces quiere decir que está afectando a muchos estudiantes, ¿no? A muchas personas. Entonces, dependiendo, si a ustedes, por ejemplo, a mí sí me preocupa, si a ustedes no les preocupa, entonces ustedes le pondrán, pues, no, eso no, no es problema, le pondrán de puntaje 0, le pondrán 1, pero yo sí le pondría, por ejemplo, un 2. Entonces, a cada uno de los problemas voy poniéndole su puntaje. Ahora, gravedad dice, ¿qué aspectos clave están afectados de mayor gravedad? ¿Intermedia o menor? O sea, si esto es grave, o sea, al haber tantos niños, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, tantos niños desaprobados, ¿es grave o no es grave? ¿O es poco grave? ¿O nada grave? Eso ya depende, pues, del investigador, ¿no? De lo que quiere hacer. Entonces, de acuerdo a lo que crean por conveniente, le colocan, pero la gravedad se refiere a eso, ¿no? Tendencia o evolución. O sea, quiere decir, si este problema va a ser, si no hago nada, por ejemplo, va a empeorar, ¿no? ¿Va a ir hacia abajo o va a mejorar? Entonces, si yo digo no, si no se hace nada, ya no será el 60%, sino el 70% va a salir desaprobado. O sea, va a aumentar los desaprobados si no hacemos nada. Entonces, yo, como investigadora, y tengo este problema, diré pues, no, 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 no. Esto se va a agravar. Entonces le pongo 2. O si ustedes quieren, le ponen 1 o le ponen 0. Impacto sobre otros problemas. Relaciones causa-efecto entre situación central y relaciones de muchos problemas. O sea, intermedio e aislado. O sea, si este problema se enlaza con otros problemas de tal manera que si se juntan eso va a ser una catástrofe, ¿no? O sea, que se va a empeorar la situación. A eso se refiere. Por ejemplo, si mis estudiantes, ¿no?, desaprueban, van a repetir. En este contexto, por ejemplo, van a repetir. Al próximo año los padres tienen que volver a gastar, ¿no? Van a volver a gastar lo mismo porque, o más tal vez, porque como están subiendo las cosas, entonces los padres de repente por eso van a decir, ah, no, yo ya no tengo para darte como ha repetido, entonces yo ya no tengo para darte, no, ya no vas a la escuela. ¿Ah? Entonces se relaciona con un problema económico. ¿Sí? Entonces va a afectar a otras partes, va a afectar a la familia, ¿no? Va a afectar a la economía de la familia. Entonces, si eso va a suceder en mi comunidad, entonces lo que tengo que hacer es decir que sí, no, sí se relaciona con otros problemas, entonces por lo tanto tenemos que solucionar. Dice oportunidad. Este problema haría que la comunidad se movilice y participe en la posible solución y no tiene mucho consenso, ¿no? ¿Ustedes creen que si más de un 50% de los estudiantes no van a desaprobar, entonces lo que va a suceder es que los padres de repente, dependiendo cómo nosotros motivemos, se comprometan a participar o no se comprometan a participar. O simplemente los padres digan, esos chicos ya no tienen solución, que se vean ellos. Ahí ya pues nosotros tenemos que mirar, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros les ayudamos y movilizamos a esta sociedad. Entonces, si nosotros vemos que es una oportunidad para poder movilizar, por ejemplo, a las familias, entonces yo digo, sí, es una oportunidad que ellos tomen conciencia del aprendizaje de sus hijos. Entonces, sí, les va a mover, se van a sentir comprometidos porque son sus hijos. Entonces, ahí le aplicamos 2 puntos, 1 punto, 0. Disponibilidad de recursos. ¿Se cuenta con los fondos necesarios
o no requiere fondos, entonces de acuerdo a eso ustedes. Por ejemplo, para mejorar los aprendizajes necesitamos fondos, eso depende de lo que quieran hacer, ¿no? Y solamente depende de la parte pedagógica, de nuestra voluntad, de nuestra motivación, ¿no? Entonces, echamos para adelante. Pero si tenemos apoyo también económico, por ejemplo, podemos hacer nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros convenios con instituciones del lugar, por ejemplo, están las municipalidades, están las ONG, pueden haber, así, podemos, genial, ¿no? Entonces pueden apoyar y adelante, ¿no? ¿Existe la posibilidad de obtenerlos? Sí, ¿no? Ya, hay que buscarlos, cero también, ¿no? Entonces, ustedes depende, pues, depende cómo ustedes estamos mirando, ¿no? Entonces, eso es lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy. O sea, ustedes para la siguiente sesión ya ustedes deben tener su problema identificado. Aquí estamos viendo la identificación, planteado su problema. Para la siguiente clase ustedes tienen que presentar ya su problema porque en la siguiente clase vamos a hacer el siguiente paso, ¿sí? Entonces ustedes ya deben traer un problema planteado, ¿no? Siguiendo este proceso, ¿sí? Deben traer un problema planteado. Si ustedes están en la escuela, un problema de la escuela. Si no están en aula, no están todavía en escuela, un problema de su comunidad que en relación a la educación, ¿sí? Entonces, hasta ahí creo que nos toca trabajar el día de hoy. Les iba a explicar un poquito lo de, ¿cómo se llama? Del trabajo del día para la siguiente semana, la evaluación. Entonces les voy a explicar un poquito, como no sé si me están escuchando, no puedo. Mis buenas noches. Sí, pues, pero nadie me habla, Sí, entonces. buenas noches. Disculpe, recién nos han habilitado el audio. Nosotros hemos querido responder y le hemos escrito por el mensaje que habiliten el audio. Cuando usted me llamó, yo quería responder, A pero no ver. podía porque el audio estaba deshabilitado. Y le he escrito por el mensaje. Casi todas mis compañeras han hecho lo mismo, pero no nos han leído esta vez. Y recién lo han Ah, sí. habilitado el audio. No es que no hemos querido responder, mis. Ah, ok. Ya los leí a todos. Muy bien, chicas. Ya está. A ver, ¿qué ha pasado? Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer ya es una... eh, pero acá no me aparece, a ver, un ratito. Ahí. Ahí está. ¿Están viendo, no, chicas? Ya. Entonces, Sí el se ve, sí trabajo, se ve. la evaluación consiste en lo siguiente, o sea, tienen plazo de hoy día hasta la siguiente semana, me lo van a enviar a mí porque lo tengo que evaluar yo, ¿sí? Me lo envían a mi WhatsApp, ¿sí? Y ahorita les escribo mi correo también aquí en esta parte. Y aquí les voy a escribir mi correo o a mi correo también me lo pueden enviar, ¿ya? Ya, ahí está mi correo, ¿ya? Entonces, mire, dice, lea y analice el siguiente texto. Ya envié el texto. La investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa. El autor es Antonio Latorre, ¿ya? En base a esta, no es una lectura amplia, es un texto más o menos, ¿ya? Entonces, en base a ese texto, ustedes van a elaborar un mapa mental,
¿ya? Van a elaborar un mapa mental. Dice, o sea, ¿cómo va a ser esta actividad? Ustedes van a revisar el texto, van a identificar las ideas principales, van a organizar la información en un mapa mental. Y para eso, como es un mapa mental, ustedes van a utilizar colores y dibujos para resaltar las ideas principales de las secundarias. Ustedes saben que es un mapa mental, ¿verdad? ¿Alguien que no sepa qué es un mapa mental? Sí, que es un mapa mental. Anteriormente ya hemos presentado trabajos así. Ustedes ya tienen experiencia en mapas mentales. Entonces, ese mapa mental va a tener, estos son los criterios de evaluación. Se ha ido, pero... Esos son los criterios de evaluación. Ahí está. Va a tener una rúbrica. Los criterios son organización, palabras enlace, diseño y creatividad, uso de conceptos y presentación en el tiempo, ¿ya? Entonces, en presentación en el tiempo, ustedes ya van a tener sus 4 puntos. En la organización dice, los elementos están organizados en forma jerárquica, ¿no? Y hace uso adecuado de conectores que permiten la comprensión de los conceptos, ¿sí? Ese es el primer criterio. Palabras enlace, dice, manejo adecuado de los conceptos, diferenciando con claridad las ideas principales de las secundarias, utilizando colores e imágenes. Diseño y creatividad, utiliza diversos materiales como colores, imágenes que lo hacen interesante y llamativo, ¿sí? Uso de conceptos. Miss, disculpe, ¿se va a cortar el Zoom? ¿Vuelven a ingresar o ya no?